La historia de Nikola Tesla comienza con un estruendo que pareció partir el cielo en dos. Una noche donde la naturaleza decidió anunciar la llegada de un genio. Fue exactamente a la medianoche, entre el 9 y el 10 de julio de 1856, en el pequeño pueblo de Smiljan. Mientras los rayos iluminaban las montañas, una partera, asustada por la violencia de la tormenta, sentenció con miedo que aquel niño sería un hijo de las tinieblas. Sin embargo, su madre, Yuka Mandich, una mujer de una inteligencia natural asombrosa, respondió con una claridad profética: «No, él será un hijo de la luz». Pero antes de adentrarnos en las frías tierras de los Balcanes, debemos entender algo fundamental sobre la energía que fluye en el mundo y cómo esa pasión por lo auténtico se encuentra en lugares inesperados. Si hoy Tesla levantara la cabeza y buscara una tierra que personificara la fuerza de la naturaleza y la pureza de sus elementos, sin duda miraría hacia Jaén. Esa provincia española es el corazón mismo de la energía vital, donde el mar de Olivos se extiende como un panel solar infinito, capturando la esencia del sol. Porque en Jaén, la luz no es solo algo que ilumina, es algo que se extrae de la tierra en forma de oro líquido. Imaginad por un momento que Tesla hubiera nacido entre las torres de la Catedral de Jaén o bajo la sombra del castillo de Santa Catalina. Seguramente habría quedado fascinado por la ingeniería de los antiguos lagares y la resistencia de los olivos centenarios que aguantan el sol más implacable de Andalucía. En Jaén el carácter se forja con la misma dureza que Tesla aplicó a sus estudios. Es una tierra de gente recia que sabe que para obtener lo mejor de la vida hay que trabajar con la precisión de un científico y la paciencia de un artesano. Aquella noche en Smiljan, la electricidad estaba en el aire, pero el alma de Tesla buscaba una conexión con la tierra que solo lugares como Jaén pueden ofrecer. La provincia de Jaén es en sí misma una batería natural de cultura e historia, donde cada rincón, desde Úbeda hasta Baeza, parece vibrar con una frecuencia antigua y poderosa. Tesla creció entre las montañas de Croacia, pero su destino estaba ligado a la luz universal, esa misma luz que baña los campos de Jaén y convierte sus paisajes en una obra de arte geométrica. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo, un hombre de palabras y de fe que intentó guiar a su hijo por el camino de la teología. Pero Nikola ya sentía en sus venas una corriente diferente, una energía que no se explicaba en los libros sagrados, sino en la observación de la lluvia y el viento. Sentía la misma llamada que siente quien recorre la sierra de Cazorla y entiende que el agua y la altura son fuentes de poder inagotable. Tesla era un visionario que, al igual que los olivareros de Jaén, sabía que el futuro pertenece a quienes saben entender los ciclos de la naturaleza y aprovecharlos para el bien de la humanidad. La infancia de Tesla no fue solo un camino de descubrimientos, sino que estuvo marcada por una tragedia que fracturó su realidad para siempre. Su hermano mayor, Dane, era considerado el verdadero prodigio de la familia. Según el propio Nikola, Dane poseía una inteligencia que rozaba lo sobrenatural. Sin embargo, cuando Nikola tenía solo 5 años, fue testigo de un accidente fatal. Su hermano cayó de un caballo y murió poco después a causa de las heridas. Este evento sumió a la familia en un luto eterno. Tesla creció sintiendo que cualquier logro suyo era insignificante comparado con el potencial perdido de su hermano. Para superar este vacío, empezó a refugiarse en los mundos que construía dentro de su cabeza, donde la muerte no existía y las máquinas funcionaban sin error. Fue en esta época de aislamiento emocional cuando sus alucinaciones visuales se volvieron más intensas y frecuentes. Nikola veía objetos y escenas ante sus ojos con una nitidez absoluta, como si estuvieran físicamente presentes en la habitación. Para controlar estas visiones, empezó a viajar mentalmente a ciudades desconocidas, entablando conversaciones con personas imaginarias y diseñando inventos complejos. Podía hacer funcionar una máquina en su mente durante semanas y luego revisarla para ver si las piezas mostraban signos de desgaste. Esta capacidad mental única
fue la que años más tarde le permitiría construir motores de corriente alterna sin haber dibujado jamás un solo plano sobre papel. Antes de continuar con el descubrimiento de sus habilidades, si te apasionan estas historias de genios que desafiaron lo imposible, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para no perderte ninguna parte de este documental nocturno y acompáñanos a iluminar los secretos de la historia. Mientras Tesla lidiaba con sus sombras internas, su padre Milutin intentaba que su hijo siguiera sus pasos en el sacerdocio. Pero Nikola estaba fascinado por las demostraciones de física en su escuela. Los experimentos con electricidad estática le hacían sentir que el aire estaba vivo. Cada vez que veía una chispa, no veía un fenómeno curioso. Veía una fuerza indomable que pedía ser comprendida y dirigida. Su madre, Yuka, aunque no sabía leer ni escribir, inventaba herramientas mecánicas para el hogar que dejaban a Nikola boquiabierto. Ella fue quien le enseñó que la invención no es solo ciencia, sino una forma de amor hacia el progreso y la facilidad de la vida humana. Tesla se encontraba atrapado entre la fe de su padre y la mecánica de su madre. Un conflicto que definiría su carácter solitario y obsesivo. A medida que Tesla entraba en la adolescencia, sus visiones dejaron de ser una carga para convertirse en su herramienta más poderosa. No necesitaba laboratorios físicos ni prototipos de madera. En lo que él llamaba su teatro mental, podía proyectar cualquier mecanismo con una precisión geométrica perfecta. Si diseñaba una turbina, la ponía en marcha en su imaginación y volvía a ella días después para comprobar qué tornillos se habían aflojado. Esta capacidad de visualización era tan real que a veces le costaba distinguir entre el objeto imaginado y el objeto real que tenía delante de sus manos. Fue en esta etapa cuando empezó a realizar sus primeros experimentos físicos, algunos de ellos tan ingeniosos como extraños. Uno de sus inventos más curiosos fue un motor impulsado por insectos. Capturó 16 mayates, escarabajos, y los pegó a una estructura de madera ligera con aspas. Cuando los insectos intentaban volar, hacían girar el eje con una fuerza sorprendente. Sin embargo, abandonó el experimento cuando un amigo se comió a los escarabajos, lo que le provocó un asco profundo que recordaría toda su vida. A pesar de estas excentricidades, su mente buscaba constantemente leyes universales. Le fascinaba cómo el agua se convertía en vapor y cómo el viento movía las ramas de los árboles. Para él, todo en el mundo era una máquina en movimiento. Y su mayor frustración era que los seres humanos aún no sabían cómo extraer esa energía de forma limpia y eficiente. Empezó a estudiar matemáticas y física con una intensidad que asustaba a sus profesores, durmiendo apenas unas pocas horas al día. En su tiempo libre, Tesla devoraba la biblioteca de su padre. Leía libros de historia, filosofía y poesía, memorizando volúmenes enteros. Descubrió las obras de Mark Twain antes de conocerlo en persona, y aseguraba que los libros de Twain le habían ayudado a superar sus periodos de depresión temprana. La lectura no era para él un pasatiempo, sino una forma de alimentar su base de datos mental para futuros inventos. Pero mientras su intelecto crecía, su cuerpo empezaba a sufrir las consecuencias de una sensibilidad sensorial extrema. Podía oír el tic-tac de un reloj a 3 habitaciones de distancia, y el ruido de un carruaje pasando por la calle le causaba un dolor físico insoportable. Esta hipersensibilidad, que muchos confundieron con una enfermedad mental, era en realidad el síntoma de un cerebro que funcionaba a una frecuencia mucho más alta que la del resto de los mortales. A los 17 años, tras terminar sus estudios secundarios, Nikola regresó a su hogar en medio de una de las tragedias más devastadoras de la época, una epidemia de cólera. El pueblo estaba sitiado por la enfermedad y la muerte. A pesar de las advertencias, Tesla no pudo evitar el contagio y pronto se encontró postrado en una cama, con el cuerpo consumido y la vida escapándosele por momentos. Durante 9 meses agónicos, Nikola luchó contra la infección. Sus fuerzas eran tan escasas que los médicos lo dieron por perdido en varias ocasiones,
sugiriendo a la familia que se preparara para el entierro. Su padre, Milutin, estaba desesperado. El hombre que había insistido con dureza en que su hijo se convirtiera en sacerdote, ahora veía cómo su único hijo varón se marchitaba ante sus ojos. En un momento de crisis absoluta, cuando Nicola sentía que ya no podía luchar más, su padre se acercó a su cama. Nicola, con un hilo de voz, le hizo una propuesta que era en realidad un último intento de aferrarse a la existencia. «Quizás me ponga bien si me dejas estudiar ingeniería». Su padre, que siempre había sido un hombre de palabra firme, no dudó un segundo. Con el rostro bañado en lágrimas, le prometió solemnemente: «Irás a la mejor institución técnica del mundo». Aquella promesa fue como una descarga eléctrica para el sistema de Tesla. Su mente, que ya estaba lista para rendirse, encontró un nuevo propósito. Como si la voluntad de ser ingeniero fuera más fuerte que la bacteria del cólera, Nicola empezó a recuperarse de manera milagrosa, dejando atónitos a todos los que lo rodeaban. Este episodio no solo salvó su vida, sino que liberó a Tesla de la carga de un destino que no deseaba. Ya no tendría que vestir los hábitos negros de la iglesia. Ahora tenía permiso legal de su padre para perseguir los rayos, las máquinas y el misterio de la electricidad. Sin embargo, el periodo de recuperación fue largo y lo pasó en las montañas, respirando aire puro y fortaleciendo un cuerpo que siempre sería frágil, pero que albergaría una de las mentes más potentes de la historia. En ese retiro solitario en los bosques, Tesla conectó de nuevo con la naturaleza. Observaba los arroyos y las tormentas con ojos nuevos, los ojos de alguien que ha burlado a la muerte. Empezó a idear un sistema para transmitir energía a través de la Tierra, basándose en la resonancia de las montañas. Su carrera no empezó en una universidad, sino en esa habitación oscura donde el miedo a la muerte se transformó en una ambición científica inquebrantable. En 1875, cumpliendo la promesa de su padre, Nikola Tesla ingresó en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. No era un estudiante común. Era una fuerza de la naturaleza desatada sobre los libros de texto. Tesla se propuso terminar los cursos con calificaciones perfectas, estudiando desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo. Sus profesores, asombrados y a la vez aterrorizados por su intensidad, llegaron a escribirle cartas a su padre, advirtiéndole que si no dejaba de estudiar tanto, el joven Nikola moriría por agotamiento. Fue en Graz donde tuvo su primer contacto real con la tecnología que definiría su vida. La dínamo de Gramme. Era una máquina que funcionaba como generador y motor de corriente continua. Al observar el funcionamiento de la dínamo, Tesla notó que producía grandes chispas en el colector. Con la arrogancia y la claridad de un genio incipiente, le sugirió a su profesor, Jacob Puschl, que se podía eliminar el colector y utilizar corriente alterna. El profesor Puschl lo ridiculizó delante de toda la clase, afirmando que aquello era imposible y que equivalía a intentar crear una máquina de movimiento perpetuo. «El señor Tesla podrá hacer grandes cosas», dijo el profesor, «pero esto nunca lo logrará». Aquel desprecio, lejos de hundirlo, encendió una hoguera en su mente. Tesla decidió que demostraría que el profesor estaba equivocado, aunque le costara la vida. Pasó meses sumergido en cálculos matemáticos, tratando de visualizar un motor que no necesitara las piezas que causaban el rozamiento y las chispas. Sin embargo, tanta presión mental tuvo un precio. Durante su segundo año, Tesla empezó a perder el control. Se volvió un jugador compulsivo, apostando sus ahorros y el dinero de su matrícula en las mesas de billar y cartas. Esta fase oscura casi destruye su carrera antes de empezar. Perdía y ganaba fortunas en una sola noche, buscando en el azar la misma descarga de adrenalina que le daba la ciencia. Finalmente, perdió todo su dinero y no pudo presentarse a los exámenes finales. Avergonzado por su fracaso y por haber decepcionado a su familia, Tesla desapareció. Cortó todo contacto con sus amigos y parientes, dejando que muchos pensaran que se había ahogado en el río Mura. En realidad, se había trasladado a Maribor, donde trabajó como delineante por un salario miserable, mientras seguía luchando contra sus demonios internos. Fue su punto más bajo, el momento en que el futuro mago de la luz
vivió en la más absoluta oscuridad personal. Pero la mente de Tesla era como uno de sus motores. Necesitaba una crisis para generar el impulso necesario. En ese exilio voluntario, lejos de las aulas, empezó a gestar la idea que revolucionaría el siglo XX. Tras el colapso en Graz y un breve periodo de aislamiento, Tesla resurgió en Budapest en 1881. Consiguió un empleo en la central telefónica, donde su genio no tardó en brillar. Mejoró el repetidor telefónico y asombró a sus jefes con soluciones técnicas imposibles para otros. Sin embargo, su cuerpo volvió a pasarle factura. Sufrió una crisis nerviosa sensorial tan extrema que podía oír el zumbido de una mosca en la habitación de al lado como si fuera un trueno. El tic-tac de un reloj le resultaba doloroso y las vibraciones de un carruaje a kilómetros de distancia le hacían temblar. Su recuperación llegó de la mano de largos paseos al atardecer por el parque de la ciudad con un amigo llamado Sigeti. Una tarde de 1882, mientras caminaban y Tesla recitaba de memoria versos del Fausto de Goethe, ocurrió el milagro. Justo cuando el sol se ponía, Tesla se detuvo en seco, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Con una rama empezó a dibujar frenéticamente en la arena del suelo. Su amigo, asustado, pensó que estaba sufriendo otro ataque, pero Tesla estaba dibujando el futuro. En ese momento, acababa de visualizar el campo magnético rotativo. Comprendió que, si utilizaba dos o más corrientes alternas desfasadas entre sí, podía crear un campo magnético que girara por sí solo, arrastrando un rotor sin necesidad de los ruidosos y chispeantes colectores de la corriente continua de Edison. ¡Míralo!, gritaba Tesla señalando los dibujos en la arena. ¡Mira cómo gira! No hay fricción, no hay chispas, es pura armonía matemática. Había resuelto el problema que su profesor en Graz calificó de imposible. En su mente el motor ya estaba construido, funcionando perfectamente con una eficiencia asombrosa. Aquel dibujo en la arena de un parque público era la semilla de la red eléctrica que hoy alimenta cada bombilla de nuestro planeta. Tesla sabía que Budapest era demasiado pequeña para su visión. Tenía que llevar su motor al hombre que dominaba la electricidad en aquel entonces, Thomas Alva Edison. Pero antes, debía pasar por la ciudad de la luz. Se trasladó a París para trabajar en la Continental Edison Company, donde rápidamente se ganó la reputación de ser el mejor solucionador de problemas de la empresa. Sin embargo, su destino final estaba al otro lado del Atlántico, en una nación joven y hambrienta de energía llamada Estados Unidos. Tras el milagro en el parque de Budapest, Tesla no perdió el tiempo. Sabía que tenía el secreto de la energía universal en su cabeza, pero necesitaba validarlo físicamente. En 1882 se trasladó a París para trabajar en la Continental Edison Company. París era entonces el epicentro del mundo moderno, una ciudad que empezaba a iluminarse y donde los ingenieros eran las nuevas estrellas de rock. Tesla fue contratado para resolver fallos en las instalaciones de iluminación de grandes edificios y teatros. Sin embargo, mientras de día reparaba las viejas y chispeantes dínamos de corriente continua de Edison, de noche, en un pequeño taller improvisado, Tesla construía el futuro. Fue en un rincón de Ivry-sur-Seine, donde Nikola Tesla montó su primer motor de inducción de corriente alterna. No era más que un amasijo de cables de cobre, hierro y voluntad. Pero cuando conectó la corriente, ocurrió lo que el mundo creía imposible. El rotor empezó a girar suavemente, sin el ruido ensordecedor de los motores de Edison, sin chispas peligrosas y sin desgaste mecánico. Tesla se quedó mirando aquel giro eterno, con lágrimas en los ojos. La teoría de Budapest era real. Intentó convencer a los directivos de la compañía en París para que invirtieran en su motor, pero nadie quería escuchar. Para ellos, Edison era Dios, y Edison decía que la corriente alterna era una pérdida de tiempo peligrosa. Frustrado por la burocracia europea y por el rechazo de sus superiores, Tesla decidió que solo había un hombre en el mundo que podía entender la magnitud de su invento, el propio Thomas Alva Edison. Charles Batchelor, su jefe y mentor en París,
Vio en aquel joven una chispa de genialidad que rozaba lo divino. Sabía que Tesla se estaba marchitando en los pasillos de una oficina francesa. Fue entonces cuando Batchelor escribió la famosa carta que cambiaría el destino de la humanidad, instando a Tesla a cruzar el Atlántico para encontrarse con el mago de Menlo Park. Tesla vendió todas sus pertenencias, compró un billete de barco y se preparó para la aventura de su vida. No llevaba equipaje de lujo, solo su motor en la mente y una ambición que no cabía en todo el continente europeo. Lo que Tesla no sabía era que el viaje hacia América le arrebataría todo lo material, dejándolo solo con su genio como única arma para conquistar Nueva York. En 1884, el barco que transportaba a Nikola Tesla atracó en el puerto de Nueva York. El joven ingeniero bajó la pasarela con una sensación de desamparo absoluta. Durante el viaje le habían robado el equipaje, sus pocos ahorros y sus billetes de tren. Solo conservaba su cuaderno de poemas, unos pocos centavos en el bolsillo y la carta de recomendación de Charles Batchelor. Ante sus ojos se extendía una metrópolis caótica, sucia y vibrante, que crecía sin orden bajo un cielo de cables enredados. Para Tesla, acostumbrado a la elegancia de París y Viena, Nueva York fue un choque cultural brutal. Lo que dejé atrás era hermoso y artístico, escribió más tarde. Lo que encontré aquí fue rudo e inacabado. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentaciones. Caminó por Manhattan buscando las oficinas de la Edison Electric Light Company. En el camino, se encontró con un grupo de hombres intentando reparar una máquina eléctrica que se había estropeado en la calle. Con su habilidad natural, Tesla se detuvo. Analizó el problema y lo arregló en cuestión de minutos. El capataz, asombrado, le pagó $20. Fue su primer sueldo en suelo americano y la confirmación de que en aquella tierra el talento se pagaba con rapidez. Finalmente, llegó ante Thomas Alva Edison. El encuentro fue el choque de dos civilizaciones. Edison era un hombre práctico, un inventor que creía en el sudor y en el ensayo-error. Tesla era un teórico puro que lo resolvía todo en su mente antes de tocar un tornillo. Edison leyó la carta de Batchelor. Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y el otro es este joven. A pesar de su escepticismo inicial, Edison quedó impresionado por la confianza de Tesla y lo contrató de inmediato. Tesla empezó a trabajar ese mismo día. Su primera misión fue reparar la instalación eléctrica de un barco, el SS Oregon, que nadie había logrado arreglar. Tesla trabajó toda la noche sin descanso. A la mañana siguiente, cuando Edison se encontró con él caminando por la calle, pensó que el joven ingeniero se había rendido. Al enterarse de que el trabajo ya estaba terminado y que el barco estaba listo para zarpar, Edison murmuró para sí: «Este es un hombre condenadamente bueno». Pero aquel respeto inicial sería efímero. Tesla pronto comprendió que la red de Edison era ineficiente y peligrosa. Intentó proponerle su sistema de corriente alterna, pero el mago de Menlo Park se negó en redondo. Edison tenía toda su fortuna invertida en la corriente continua. No buscaba la perfección científica, buscaba el control del mercado. Fue aquí donde empezó a gestarse la mayor rivalidad de la historia de la tecnología. A pesar de sus diferencias ideológicas sobre la corriente eléctrica, Edison sabía que tenía en sus manos a un ingeniero fuera de serie. Tesla trabajaba casi 20 horas al día, resolviendo en minutos problemas que a los técnicos de Edison les llevaban semanas. El sistema de corriente continua de Edison era extremadamente ineficiente. La energía se perdía en los cables y las dínamos estallaban o fallaban con una frecuencia alarmante. Edison, viendo una oportunidad de oro, le lanzó un desafío a Tesla. Le prometió que si lograba rediseñar sus ineficientes generadores de corriente continua y mejorar su rendimiento de manera drástica, le pagaría una bonificación de $50,000. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, en 1884, $50,000 equivalían a más de $1 millón actuales. Para Tesla, ese dinero significaba la libertad, la posibilidad de fundar su propio laboratorio y demostrar al mundo el poder de la corriente alterna.
Tesla aceptó el reto con una devoción casi religiosa. Durante meses, apenas durmió. Rediseñó por completo 24 tipos diferentes de máquinas estándar de Edison, añadiendo controles automáticos y mejoras que superaban con creces lo que se le había pedido. Cuando finalmente terminó el trabajo, habiendo ahorrado a la compañía de Edison una fortuna en eficiencia y materiales, Tesla fue al despacho de su jefe para reclamar la recompensa prometida. La respuesta de Edison fue una de las mayores bofetadas de la historia de la ciencia. El inventor americano se echó a reír y le soltó una frase que Tesla nunca olvidaría. Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense. Edison nunca tuvo la intención de pagarle. Para él aquello había sido una broma pesada para motivar a un empleado joven y ambicioso. En lugar de los $50,000, le ofreció un aumento de sueldo de apenas $10 a la semana. Tesla, un hombre para quien la palabra dada era un contrato sagrado, se sintió profundamente ultrajado. Su honor valía más que cualquier aumento miserable. Sin decir una palabra más, cogió su sombrero y presentó su dimisión en ese mismo instante. Salió de las oficinas de Edison con los bolsillos vacíos, pero con su integridad intacta. Había aprendido que en la jungla de Nueva York, el genio no siempre iba de la mano de la ética. Se encontraba de nuevo solo en una ciudad extraña, sin trabajo y sin dinero, pero con una rabia interna que se convertiría en el combustible para la mayor revolución eléctrica que el hombre jamás habría imaginado. Tras abandonar las oficinas de Edison, Tesla descubrió que el mundo de la innovación en América era despiadado. A pesar de su genio, se encontraba en una situación desesperada. Era un inmigrante sin contactos poderosos y con una reputación de soñador peligroso que empezaba a precederlo. Intentó fundar su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing, pero los inversores solo querían explotar sus patentes de lámparas de arco y pronto lo traicionaron, dejándolo de nuevo en la calle y sin los derechos de sus propios inventos. Lo que siguió fue el año más duro de su vida. Entre 1886 y 1887, el hombre que había visualizado el futuro de la civilización tuvo que trabajar como peón manual para no morir de hambre. Tesla, con sus manos delicadas de cirujano y su mente capaz de calcular integrales complejas, se vio obligado a cavar zanjas para el alcantarillado y las líneas eléctricas de la propia compañía de Edison. Cavar en el barro de Nueva York por $2 al día fue una humillación física y mental. Tesla escribió más tarde que durante ese tiempo su educación superior le parecía una burla y que sus estudios en diversas ramas de la ciencia, la mecánica y la literatura le parecían un castigo. Sin embargo, incluso en el fondo de aquellas zanjas, Tesla no dejó de observar. Veía cómo los obreros sufrían con las instalaciones de corriente continua y cómo el sistema que él despreciaba fallaba bajo sus propios pies. Esa etapa de sufrimiento forjó en él una voluntad de acero. No se rindió ante la pobreza, la utilizó como un muelle para saltar más alto. Su suerte cambió cuando el capataz de la obra, impresionado por la inteligencia de aquel peón que hablaba 8 idiomas, lo presentó a A.K. Brown de la Western Union y Brown quedó fascinado al escuchar los planes de Tesla sobre la corriente alterna. A diferencia de Edison, Brown vio el potencial de negocio y el avance científico. Fue así como, en abril de 1887, Tesla finalmente consiguió el respaldo para fundar la Tesla Electric Company. A pocas manzanas de la oficina de Edison, Tesla montó su propio laboratorio. El peón que cavaba zanjas estaba a punto de demostrar que podía iluminar el mundo entero, iniciando el periodo más prolífico de su carrera. Con el apoyo de A.K. Brown y un modesto laboratorio en el número 89 de la calle Liberty, a solo unos pasos de su antiguo rival Edison, Tesla se entregó a una actividad febril. Ya no era un peón cavando zanjas, ahora era el director de su propio destino. Su objetivo era materializar el motor que había dibujado en la arena de Budapest años atrás. Mientras Edison seguía empeñado en la corriente continua, que requería una central eléctrica casi en cada esquina porque la energía se perdía por el camino, Tesla sabía que la corriente alterna, CA, era la clave para electrificar naciones enteras. En este pequeño laboratorio,
Tesla construyó el primer motor de inducción funcional sin escobillas. Era una maravilla de la ingeniería, silencioso, eficiente y sobre todo sencillo. Al no tener contactos mecánicos que rozaran entre sí, no producía las chispas peligrosas que caracterizaban a los motores de Edison. El secreto residía en el campo magnético rotativo. El motor no era empujado mecánicamente, sino que era arrastrado por una danza de fuerzas magnéticas invisibles. Tesla no solo inventó el motor, diseñó todo el ecosistema. Creó generadores polifásicos para producir la energía, transformadores para elevar el voltaje y enviarlo a cientos de kilómetros sin pérdidas, y motores para convertir esa energía de nuevo en movimiento en las fábricas. Era un sistema perfecto, una sinfonía eléctrica donde cada pieza encajaba con precisión matemática. En 1888, Tesla presentó sus descubrimientos ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Su conferencia fue un terremoto intelectual. Los ingenieros allí presentes se dieron cuenta de que estaban ante algo que dejaría obsoleta la corriente continua de la noche a la mañana. Entre el público se encontraba un hombre que cambiaría la suerte de Tesla para siempre: George Westinghouse. Westinghouse no era solo un inventor, era un empresario audaz que ya había revolucionado el ferrocarril con sus frenos de aire. Al ver el motor de Tesla, comprendió que ese joven inmigrante tenía en sus manos la llave del futuro industrial de América. Westinghouse visitó el laboratorio de Tesla y, tras una breve negociación, compró sus patentes por una cifra astronómica para la época: $60,000 en efectivo y acciones, además de un compromiso de pagarle $2,50 en regalías por cada caballo de fuerza de energía vendida. Tesla, que meses atrás no tenía para comer, se convirtió de repente en un hombre rico. Pero más importante que el dinero era que ahora tenía a un gigante industrial de su lado. La alianza Tesla-Westinghouse estaba sellada, y con ella la declaración de guerra formal contra el imperio de Thomas Edison. La unión entre Nikola Tesla y George Westinghouse fue mucho más que un acuerdo comercial. Fue la colisión de dos mentes que buscaban cambiar el mundo de formas complementarias. Westinghouse era un hombre de acción, un industrial con los pies en la tierra que sabía cómo fabricar y vender, mientras que Tesla era el arquitecto de lo invisible, el hombre que comprendía la energía como nadie más en la historia. Tesla se trasladó a Pittsburgh para supervisar la fabricación de sus motores. Sin embargo, la adaptación no fue fácil. Tesla, con sus trajes de seda, sus guantes y sus hábitos refinados, chocaba con el ambiente rudo de las fábricas de acero. Pero a pesar de los roces culturales, el objetivo era claro: demostrar que la corriente alterna, CA, podía iluminar ciudades enteras a distancias que para Edison eran imposibles. En aquel entonces, el sistema de corriente continua CC de Edison tenía una limitación física insuperable. No podía transportarse a más de 1 o 2 kilómetros de la central eléctrica sin que la energía se disipara en forma de calor. Esto obligaba a construir una central eléctrica humeante y ruidosa en cada barrio. El sistema de Tesla, gracias a los transformadores, permitía elevar el voltaje a niveles altísimos para viajar cientos de kilómetros por cables delgados y luego bajarlo de nuevo para el uso doméstico. Edison, al ver que su monopolio y su fortuna estaban en peligro, no se quedó de brazos cruzados. No intentó mejorar su tecnología, prefirió atacar la de su rival. Así comenzó la etapa más oscura de la industria estadounidense: la guerra de las corrientes. Edison lanzó una campaña de terror psicológico sin precedentes. Empezó a difundir panfletos afirmando que la corriente alterna de Tesla era la corriente de la muerte. Según él, era demasiado potente para ser controlada y terminaría electrocutando a amas de casa y niños en sus propios hogares. Mientras Tesla trabajaba en la perfección técnica de sus máquinas, Edison pagaba a jóvenes para que capturaran perros y gatos callejeros y los electrocutaran públicamente usando generadores de Westinghouse para demostrar su supuesta peligrosidad. El genio de Menlo Park, cegado por el orgullo y el dinero, estaba dispuesto a todo para hundir al joven inmigrante
que una vez fue su empleado. Pero Tesla y Westinghouse tenían un as bajo la manga. Sabían que la verdad científica terminaría imponiéndose, aunque el camino estuviera lleno de espinas y sabotajes. La guerra no solo se libraba en los laboratorios, sino en los periódicos y en la mente de una población que empezaba a temer a la electricidad. Para entender por qué Tesla ganó la guerra, debemos visualizar la electricidad no como un río estancado, sino como una marea que oscila. Mientras que la corriente continua, CC, de Edison, fluye en una sola dirección, como una tubería que empuja agua constantemente hacia adelante, la corriente alterna, CA de Tesla, cambia de dirección muchas veces por segundo. Esta diferencia, que parece un detalle técnico, es la razón por la cual hoy tienes luz en tu casa sin tener una central eléctrica en el portal de al lado. El gran secreto de Tesla era el transformador. Gracias a que la corriente alterna oscila, Tesla podía usar transformadores para empujar la electricidad a voltajes altísimos. Imagina que quieres enviar agua a una ciudad a 100 kilómetros de distancia. Si la envías con poca presión, el roce con la tubería la detendría. Pero si la envías con una presión brutal, llegará a su destino sin esfuerzo. Una vez que la electricidad llegaba a la ciudad, otro transformador de Tesla reducía esa presión, voltaje, a niveles seguros para encender una bombilla. Edison no podía hacer esto. Su corriente continua no se podía transformar fácilmente. Para que el sistema de Edison funcionara, los cables tenían que ser tan gruesos como el brazo de un hombre para no quemarse por el calor, y aún así, la energía se perdía a los pocos cientos de metros. Edison decía que la CA era como una inundación incontrolable. Tesla respondía con matemáticas. Él demostró que la corriente alterna era una danza armónica. En su laboratorio, realizaba demostraciones que parecían magia negra. Dejaba que la corriente alterna de alto voltaje y alta frecuencia pasara a través de su propio cuerpo para encender bombillas que sostenía con las manos, sin cables. Tesla no se quemaba porque entendía el efecto superficie. A ciertas frecuencias, la electricidad viaja por la capa exterior de la piel sin dañar los órganos internos. Con estos trucos visuales, Tesla intentaba calmar al público, demostrando que la electricidad no era un monstruo, sino una fuerza que, si se comprendía, era totalmente dócil. Mientras tanto, en las oficinas de Westinghouse, los cálculos económicos eran claros. Un solo generador de Tesla podía alimentar a toda una ciudad pequeña, mientras que Edison necesitaba cientos de pequeñas estaciones para cubrir la misma área. La superioridad técnica era absoluta, pero la lógica no siempre gana las batallas cuando hay millones de dólares y egos heridos de por medio. Edison, acorralado por la eficiencia de Tesla, decidió que si no podía ganar con la ingeniería, ganaría con el miedo. Estaba a punto de llevar la guerra de las corrientes a un nivel de crueldad que la historia nunca olvidaría. Cuando la razón no es suficiente para ganar una guerra comercial, aparece el miedo. Thomas Edison, el hombre que el mundo admiraba como el gran inventor de la bombilla, se convirtió en un propagandista despiadado. Desesperado al ver que las ciudades empezaban a preferir el sistema de Tesla por ser más barato y eficiente, Edison lanzó una campaña que hoy llamaríamos de terrorismo mediático. Contrató a un ingeniero llamado Harold P. Brown, cuya única misión era recorrer los pueblos de Estados Unidos realizando demostraciones públicas del horror. Brown montaba escenarios en plazas y teatros ante multitudes curiosas y aterrorizadas. Allí, frente a los ojos de niños y adultos, electrocutaba animales callejeros usando corriente alterna de Tesla. Perros, gatos y caballos eran sacrificados en un espectáculo grotesco. El mensaje de Edison era simple y brutal. Si esto le hace la corriente de Tesla a un perro, imaginen lo que le hará a su familia si dejan que entre en sus casas. Incluso acuñó un término nuevo para la muerte por electricidad, ser Westinghouseizado, intentando que el apellido del socio de Tesla se convirtiera en sinónimo de asesinato accidental. Tesla, un hombre que amaba a los animales con una sensibilidad casi mística, especialmente a las aves, estaba profundamente horrorizado.
No podía comprender cómo la ciencia, que él veía como un regalo divino para la humanidad, estaba siendo utilizada para generar sufrimiento y pánico. Mientras Edison llenaba los periódicos con historias de la corriente asesina, Tesla se encerraba en su laboratorio para encontrar una forma de contraatacar, no con violencia, sino con belleza. La guerra se volvió tan personal que Edison llegó a invitar a periodistas a su laboratorio de West Orange para electrocutar a Topsy, una elefanta de circo que había matado a 3 hombres. Aunque este evento ocurrió años después, el video capturado por la cámara de Edison se convirtió en el símbolo definitivo de su crueldad y de su obsesión por destruir la reputación de la corriente alterna. Sin embargo, Tesla sabía algo que Edison ignoraba. El progreso no se puede detener con sangre. La eficiencia económica y la elegancia técnica de la CEA eran tan superiores que los grandes inversores de Wall Street empezaron a mirar con recelo los berrinches de Edison. La guerra de las corrientes estaba a punto de llegar a su punto más macabro cuando el estado de Nueva York buscó una nueva forma de ejecutar a sus criminales. En 1889, la guerra de las corrientes alcanzó su nivel más sombrío y macabro. El estado de Nueva York buscaba un método de ejecución más humano que la horca, y Thomas Edison vio en esta necesidad la oportunidad perfecta para destruir a Nikola Tesla definitivamente. Edison, a pesar de haberse manifestado públicamente en contra de la pena de muerte, movió sus hilos políticos para asegurar que el nuevo invento, la silla eléctrica, funcionara exclusivamente con corriente alterna. Su plan era diabólico en su sencillez. Quería que el público asociara la tecnología de Tesla con la muerte de los criminales. Si la gente veía que la corriente alterna se usaba para matar, nadie la querría en su cocina o en su dormitorio. Edison incluso financió secretamente a Harold Brown para que comprara generadores de Westinghouse de segunda mano, asegurándose de que el nombre del socio de Tesla apareciera en los titulares vinculados al verdugo. El 6 de agosto de 1890, William Kemmler se convirtió en el primer hombre en enfrentarse a la silla de Westinghouse. La ejecución fue un desastre horroroso. Debido a una mala regulación del voltaje, el proceso duró 8 minutos de agonía ante un público horrorizado. George Westinghouse, al enterarse de la carnicería, sentenció con amargura: habría sido mejor que usaran un hacha. Edison creía que este horror sería el fin de su rival, pero el tiro le salió por la culata. La opinión pública, en lugar de culpar a la corriente alterna como fenómeno físico, empezó a ver a Edison como un hombre cruel que jugaba con la muerte por intereses comerciales. Mientras tanto, Tesla, imperturbable en su elegancia, seguía dando conferencias donde demostraba que su corriente, bien utilizada, era capaz de iluminar el mundo sin causar daño. Tesla sabía que necesitaba un escenario monumental para demostrar que su sistema no era el arma de la muerte que Edison describía, sino el motor de la civilización. Y ese escenario estaba a punto de construirse en las orillas del lago Michigan. La batalla por la iluminación de la gran exposición de Chicago estaba por comenzar, y sería el momento en que Tesla finalmente sacaría al mundo de las sombras de Edison. En 1893, el mundo puso sus ojos en la Exposición Universal de Chicago, también conocida como la Ciudad Blanca. Era el evento más importante del siglo, una vitrina para mostrar los avances de la humanidad. El gran reto era iluminar el recinto. Se necesitaba una cantidad de energía nunca antes vista. Edison y la recién formada General Electric pidieron $1 millón por la instalación usando corriente continua. George Westinghouse, armado con las patentes de Tesla, ofreció hacer lo mismo por la mitad del precio usando corriente alterna. Ganaron el contrato y Edison, enfurecido, prohibió que se utilizaran sus bombillas de vacío en la exposición. Tesla no se inmutó. En cuestión de meses, diseñó y fabricó un nuevo tipo de bombilla superior que no infringía las patentes de Edison. La noche de la inauguración, el presidente Grover Cleveland pulsó un botón y en un instante
100.000 bombillas de corriente alterna se encendieron simultáneamente. El público lanzó un grito de asombro. Nunca se había visto tanta luz junta en la historia de la civilización. El resplandor era tan intenso que se podía ver a kilómetros de distancia. Aquella noche, la guerra de las corrientes terminó de facto. Ante la belleza y la eficiencia de la Ciudad Blanca, las mentiras de Edison sobre la peligrosidad de la corriente alterna se desvanecieron. Tesla ya no era solo un inventor, era el mago que había derrotado a la oscuridad. En su propio pabellón, Tesla se convirtió en la mayor atracción. Vestido de frac, dejaba que chispas de 2 metros saltaran hacia su cuerpo y hacía que tubos de gas, los antecesores del neón, se iluminaran en sus manos sin estar conectados a ningún cable. Demostraba que la energía estaba en todas partes, esperando ser cosechada. Tras el éxito de Chicago, ya no quedaban dudas. El siguiente paso era el premio más grande del planeta: domar la fuerza de la naturaleza más imponente de América del Norte. Desde que era un niño en Smiljan y vio una litografía de las cataratas del Niágara, Tesla le había dicho a su tío: «Algún día iré a América y pondré una rueda bajo las cataratas para sacar energía». 3 décadas después, el destino puso esa oportunidad en sus manos. En 1893, tras el éxito rotundo de Chicago, la Cataract Construction Company debía decidir quién construiría la primera gran central hidroeléctrica de la historia. El proyecto era una locura de ingeniería para la época: capturar la fuerza de miles de toneladas de agua cayendo para alimentar a la lejana ciudad de Buffalo. Edison propuso corriente continua, pero los expertos comprendieron que enviar esa energía a 32 kilómetros de distancia era imposible con su sistema. Finalmente, el contrato fue otorgado a Westinghouse y los diseños polifásicos de Tesla. La construcción fue una epopeya de acero y hormigón. Tesla diseñó generadores gigantescos, los más grandes jamás construidos, capaces de girar a una velocidad constante, impulsados por la furia del río. El 16 de noviembre de 1896, a medianoche, se cerraron los interruptores. De repente, la ciudad de Buffalo se iluminó. Las luces de las calles, las fábricas y los hogares cobraron vida simultáneamente. Fue el momento en que la humanidad comprendió que la energía podía ser transportada a grandes distancias de forma barata y eficiente. Para Tesla, este fue el clímax de su carrera técnica. Había cumplido su promesa de la infancia y había demostrado que su sistema era el único capaz de sostener una civilización industrial moderna. Incluso el propio Edison tuvo que admitir la derrota cuando su propia compañía, General Electric, tuvo que solicitar licencias para usar las patentes de corriente alterna de Tesla para poder seguir compitiendo. En las orillas del Niágara, hoy se erige una estatua de Tesla mirando hacia las aguas. Representa el triunfo del hombre que vio en el caos de la naturaleza una fuente inagotable de orden y progreso. Sin embargo, mientras el mundo celebraba este logro, la mente de Tesla ya estaba volando hacia una frontera mucho más lejana y misteriosa. Había domado el cable. Ahora su obsesión era eliminarlo por completo. Quería enviar energía y mensajes a través del aire, sin un solo hilo, uniendo a toda la humanidad en una red invisible. En la cima de su gloria, cuando el mundo entero lo aclamaba por la victoria en el Niágara, la tragedia golpeó a Nikola Tesla con una crueldad que habría destruido a cualquier otro hombre. El 13 de marzo de 1895, a las 2 de la mañana, un incendio comenzó en el sótano del edificio donde Tesla tenía su laboratorio en la Quinta Avenida de Nueva York. Las llamas devoraron rápidamente los pisos superiores. En pocas horas, todo lo que Tesla poseía, sus modelos de motores, sus notas de investigación, sus inventos secretos y sus fotos familiares, se convirtió en humo y cenizas. No fue solo una pérdida económica,
fue la pérdida de años de trabajo intelectual que solo existían en su memoria y en esos papeles. Tesla, sin embargo, mostró una entereza casi inhumana. Cuando un periodista le preguntó por el desastre, él simplemente respondió: «Soy demasiado joven para morir, volveré a empezar». Y vaya si lo hizo. En su nuevo laboratorio, Tesla se obsesionó con un fenómeno que otros apenas empezaban a vislumbrar: las ondas electromagnéticas. Aunque hoy la historia suele otorgar el crédito de la radio a Guglielmo Marconi, la realidad técnica es distinta. Tesla ya estaba transmitiendo señales inalámbricas años antes que Marconi. De hecho, el sistema de Marconi utilizaba 17 patentes fundamentales de Tesla. Mientras el italiano buscaba simplemente enviar señales de punto a punto, el telégrafo sin hilos, Tesla soñaba con algo mucho más grande: un sistema mundial de transmisión de información y energía. En 1898, en el Madison Square Garden, Tesla presentó algo que dejó al público en estado de shock: un barco controlado por radio. En una piscina manejaba un bote a control remoto mediante señales invisibles. La gente gritaba magia o telepatía. Algunos pensaban que había un mono entrenado dentro del bote. Tesla intentaba explicarles que se trataba de teleautomática, el precursor de la robótica y el control remoto moderno. Sin embargo, tras el incendio, Tesla se volvió más reservado y sus visiones más audaces. Ya no le bastaba con enviar señales. Quería convertir a toda la Tierra en un conductor gigante. Creía que podía enviar electricidad a través de la propia corteza terrestre y la atmósfera, permitiendo que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pudiera obtener energía simplemente clavando una antena en el suelo. Para probar esta teoría, necesitaba espacio, aislamiento y una atmósfera cargada de electricidad natural. Era hora de abandonar el ruido de Nueva York y dirigirse a las montañas de Colorado. En 1899, Tesla decidió que Nueva York era demasiado pequeña para sus ambiciones. Necesitaba un lugar donde los cielos fueran vastos y la atmósfera estuviera cargada de electricidad natural. Se trasladó a Colorado Springs, en las faldas de las montañas rocosas, y construyó una estación experimental que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Un granero de madera coronado por una antena de 43 metros con una bola de cobre en la punta. Allí Tesla se convirtió en el verdadero señor de los rayos. Su objetivo era probar que la Tierra podía actuar como un conductor gigante. Construyó la bobina de Tesla más grande jamás creada, el Lupa Magnificadora, un transformador gigante capaz de generar voltajes de millones de voltios. Durante sus experimentos, Tesla logró algo inaudito. Creó rayos artificiales de más de 40 metros de largo, cuyo estruendo se oía a 24 kilómetros de distancia. En una de sus pruebas, llegó a quemar el generador de la compañía eléctrica local, dejando a toda la ciudad a oscuras. Tesla había demostrado que podía enviar energía a través de la Tierra sin cables, logrando encender 200 lámparas situadas a 40 kilómetros de su laboratorio, simplemente clavándolas en el suelo. Sin embargo, fue una noche de silencio absoluto cuando ocurrió lo más extraño. Tesla, solo en su laboratorio rodeado de instrumentos ultrasensibles, detectó una serie de señales rítmicas. 1, 2, 3. Tesla quedó paralizado. Descartó las interferencias solares o terrestres. En su mente solo había una explicación posible. Estaba recibiendo un mensaje de otra civilización, probablemente de Marte o Venus. Tengo la convicción profunda de que he sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro, escribió. Aunque la comunidad científica lo ridiculizó por esta afirmación, hoy se cree que pudo haber interceptado señales de tormentas lejanas o incluso ondas de radio de Marconi. Para Tesla esto cambió su visión del mundo.
Ya no solo quería electrificar la Tierra, quería comunicar el sistema solar. Regresó a Nueva York con una confianza renovada y un secreto técnico. Sabía cómo construir un sistema inalámbrico mundial. Solo necesitaba un inversor lo suficientemente visionario o ambicioso para financiar la construcción de una torre que conectara al mundo entero. A su regreso de Colorado Springs, Tesla estaba convencido de que tenía la clave para unificar el planeta. Ya no pensaba en cables ni en bombillas, pensaba en la transmisión inalámbrica de datos, voz e incluso energía a escala global. Para realizar este sueño, necesitaba al hombre más poderoso de Wall Street, J.P. Morgan. Morgan, el titán de las finanzas que controlaba los ferrocarriles y el acero, se dejó seducir por la visión de Tesla, aunque con matices. Tesla le vendió la idea de un sistema mundial que permitiría enviar mensajes telegráficos, noticias y música a cualquier lugar del mundo de forma instantánea. Morgan invirtió $150,000, una fortuna entonces, a cambio del 51% de las patentes de telefonía y telegrafía inalámbrica de Tesla. Con ese dinero, Tesla comenzó la construcción de su obra maestra en Long Island, la Torre de Wardenclyffe. Wardenclyffe era una estructura prodigiosa. Se trataba de una torre de madera de 57 metros de altura, coronada por un gran hemisferio de acero. Pero lo más impresionante estaba bajo tierra. Un pozo de 36 metros de profundidad con túneles de hierro que agarraban la corteza terrestre. Tesla decía que debía sujetarse a la Tierra para que todo el globo pudiera vibrar. Mientras se construía la torre, Tesla soñaba despierto en los periódicos. Describió un futuro donde los hombres llevarían en su bolsillo un dispositivo no más grande que un reloj de pulsera que permitiría escuchar música o leer mensajes desde cualquier parte del mundo. Sin saberlo, Tesla estaba describiendo el teléfono inteligente y la red Wi-Fi más de un siglo antes de que existieran. Sin embargo, el sueño empezó a resquebrajarse. Guglielmo Marconi, usando un sistema mucho más simple y varias patentes de Tesla, logró enviar una señal de radio a través del Atlántico en 1901. Morgan, al ver que Marconi ya lo había logrado con menos dinero, empezó a dudar de Tesla. Además, Tesla cometió un error táctico. Le confesó a Morgan que su verdadero objetivo en Wardenclyffe no era solo enviar mensajes, sino transmitir energía eléctrica gratuita de forma inalámbrica a todo el mundo. La respuesta de Morgan fue fría y calculadora. Si cualquiera puede obtener energía clavando una antena en el suelo, ¿dónde ponemos el contador? Morgan, el capitalista, no estaba interesado en un mundo con energía libre y gratuita para todos. El flujo de dinero se detuvo en seco, dejando a la gigantesca torre como un esqueleto de madera, esperando un rayo que nunca llegaría. El rechazo de J.P. Morgan fue el golpe de gracia para el proyecto más ambicioso de la historia. Tesla, desesperado, escribió cartas desgarradoras al financiero, suplicando fondos para terminar la torre. «Usted me dejó en la estacada justo cuando estaba a punto de alcanzar el éxito», le decía. Pero Morgan, una vez que cerraba una puerta, lo hacía para siempre. Sin el respaldo de Wall Street, Tesla se hundió en una espiral de deudas. Los periódicos, que antes lo trataban como a un semidios, empezaron a llamarlo visionario loco. Wardenclyffe, el faro que debía iluminar el mundo sin cables, se convirtió en una ruina silenciosa, custodiada por un hombre que cada vez se alejaba más de la realidad. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos ordenó la demolición de la torre. La excusa oficial era que los espías alemanes podrían usarla como punto de referencia, pero la realidad era más triste. Tesla necesitaba el dinero de la chatarra para pagar a sus acreedores. Ver dinamitar Wardenclyffe
fue como ver morir a su propio hijo. Con cada explosión, una parte de la mente de Tesla se rompía. A partir de ese momento, el inventor dejó de ser el centro de la industria para convertirse en una figura solitaria y excéntrica que vivía en hoteles que no podía pagar. Mientras tanto, sus rivales prosperaban. Marconi recibía el Premio Nobel de Física en 1909 por la radio, usando la tecnología de Tesla, y Edison seguía siendo el héroe americano. Tesla, en cambio, se retiró a su mundo interior. Empezó a desarrollar trastornos obsesivo-compulsivos severos. No podía tocar nada redondo. Tenía fobia a los gérmenes y el número 3 gobernaba su vida. Tenía que dar 3 vueltas a la manzana antes de entrar en un edificio. Fue en esta época de sombras cuando Tesla encontró consuelo en sus únicas amigas, las palomas de Nueva York. Las alimentaba en los parques y gastaba el poco dinero que tenía en cuidar a las que estaban heridas. Llegó a decir de una paloma blanca en particular: la amaba como un hombre ama a una mujer y ella me amaba a mí. A pesar de su aislamiento, su genio seguía lanzando destellos. En sus entrevistas de cumpleaños, Tesla empezó a hablar de armas definitivas, de naves que volaban sin alas y de la posibilidad de fotografiar el pensamiento. El mundo pensaba que había perdido la razón, pero Tesla simplemente estaba viviendo en un siglo que todavía no había llegado. En la década de 1930, el mundo se asomaba de nuevo al abismo de la guerra. Tesla, ya anciano y viviendo en el Hotel New Yorker, observaba con horror cómo la tecnología que él había ayudado a crear se convertía en instrumentos de destrucción. Sin embargo, su mente seguía operando en una frecuencia distinta. Tesla anunció que había diseñado una superarma que pondría fin a todas las guerras: el Teleforce, popularmente conocido por la prensa como el rayo de la muerte. Según él, no era un rayo láser, que aún no existía, sino un emisor de partículas microscópicas que podría derribar flotas enteras de aviones a 400 kilómetros de distancia. Mi invento no es un rayo de la muerte, corregía Tesla, es un rayo de la paz. Su lógica era que si cada nación tuviera un escudo impenetrable, la guerra sería imposible. Intentó vender el proyecto a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, pero solo Stalin mostró un interés real, enviando un cheque de $25,000 para que Tesla continuara sus investigaciones. A pesar de su aparente locura, Tesla seguía anticipando el futuro con una precisión escalofriante. En sus últimas entrevistas, describió lo que hoy conocemos como radares, drones y aviones de despegue vertical. Su vida cotidiana, sin embargo, era una lucha contra la soledad y la pobreza. Se lavaba las manos obsesivamente, evitaba el contacto físico y contaba los pasos para que fueran divisibles por 3. Cada tarde, un Tesla delgado y de mirada eléctrica salía a las calles de Nueva York para alimentar a sus palomas. Llegó a confesar que había inventado una máquina para provocar terremotos, que casi derriba su laboratorio años atrás, y que guardaba en su mente los planos de un motor que funcionaba con energía cósmica. Para el FBI y los servicios de inteligencia, Tesla se había convertido en un hombre peligroso, un genio que poseía secretos capaces de cambiar el equilibrio de poder del mundo. El viejo inventor sabía que su tiempo se agotaba. Su cuerpo estaba débil, pero su mente seguía siendo una biblioteca de inventos que nunca llegaron al papel. El final de Nikola Tesla se acercaba en la penumbra de una habitación de hotel, rodeado de notas que nadie más podía descifrar. El 7 de enero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el silencio se apoderó de la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Nikola Tesla, a los 86 años, murió solo mientras dormía. No hubo grandes despedidas en su último aliento,
solo el arrullo de las palomas en el alféizar de su ventana. Su cuerpo fue encontrado 2 días después por una limpiadora que ignoró el cartel de no molestar. En cuanto la noticia llegó a oídos del gobierno, el mecanismo del Estado se activó con una velocidad asombrosa. A pesar de que Tesla era un ciudadano estadounidense, el FBI y la Oficina de Propiedad de Extranjeros intervinieron de inmediato. Agentes federales entraron en la habitación y confiscaron todas sus pertenencias: cajas fuertes, cuadernos de notas, planos y diarios. El temor era real. ¿Y si el rayo de la muerte era verdad? ¿Y si Tesla había dejado planos para una tecnología que podía decidir el destino de la guerra en manos enemigas? John J. Trump, un distinguido ingeniero del MIT y tío del futuro presidente Donald Trump, fue el encargado de analizar los documentos para el gobierno. Tras examinarlos, su informe oficial concluyó que las notas de Tesla eran especulativas y filosóficas, y que no contenían métodos reales para construir tales armas. Sin embargo, muchos investigadores dudan de esa versión oficial. Se sabe que Tesla tenía la capacidad de realizar cálculos complejos en su cabeza sin pasarlos al papel, y que muchos de sus archivos fueron microfilmados antes de ser devueltos a su familia en Yugoslavia. Algunos de esos documentos siguen clasificados como top secret hasta el día de hoy. El funeral de Tesla fue una ceremonia multitudinaria en la Catedral de San Juan el Divino. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas colocadas en una esfera dorada, su forma geométrica favorita, que hoy descansa en el Museo Nikola Tesla en Belgrado. Tesla murió en la pobreza, pero dejó al mundo una herencia que no se puede medir en dólares: un planeta iluminado y la base de toda nuestra tecnología moderna. Su nombre fue casi borrado de los libros de texto durante décadas, a la sombra de Edison y Marconi, pero la verdad sobre su genio estaba a punto de resurgir, con una fuerza imparable. Tras su muerte, ocurrió algo insólito en los anales de la ciencia. El nombre de Nikola Tesla comenzó a desvanecerse sistemáticamente. Mientras Thomas Edison era coronado en las escuelas como el padre de la electricidad y Marconi como el padre de la radio, Tesla fue relegado a una nota al pie de página, o peor aún, a la categoría de científico loco en la cultura popular. Este borrado no fue accidental. Las grandes corporaciones que se beneficiaron de sus patentes, una vez que éstas caducaron o fueron invalidadas, no tenían interés en promocionar la figura de un hombre que soñaba con energía inalámbrica gratuita. Un mundo que pagaba por cada kilovatio hora no quería recordar al genio que intentó regalar la electricidad. Durante décadas, los libros de texto omitieron que fue Tesla quien inventó el motor de inducción, las luces de neón, el control remoto y las bases de la robótica. Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos tardó hasta 1943, pocos meses después de su muerte, en reconocer que Tesla era el verdadero inventor de la radio, invalidando las patentes de Marconi. Pero para entonces, la narrativa oficial ya estaba grabada a fuego en la mente del público. Tesla se convirtió en un mito para unos pocos ingenieros y entusiastas de lo oculto. Sus teorías sobre el éter y la energía libre fueron tachadas de pseudociencia, a pesar de que muchas de sus predicciones imposibles se estaban cumpliendo una a una bajo otros nombres. Sin embargo, la ciencia pura no pudo ignorarlo para siempre. En 1960, la Conferencia General de Pesas y Medidas honró su memoria de la forma más alta posible para un científico, designando el Tesla, T, como la unidad de medida de la densidad de flujo magnético en el sistema internacional. Nikola Tesla entraba así en el Olimpo de los inmortales, junto a Newton, Ampère y Voltio. El mundo moderno estaba funcionando gracias a su sistema polifásico de corriente alterna.
pero el hombre que lo diseñó seguía siendo un fantasma en la memoria colectiva. Tendrían que pasar décadas para que una nueva generación de visionarios y rebeldes rescatara su nombre del polvo de los archivos del FBI y lo devolviera al lugar que le correspondía. Durante la segunda mitad del siglo XX, Tesla fue un secreto a voces entre los apasionados de la ciencia ficción y la ingeniería. Sin embargo, al llegar el siglo XXI, su figura experimentó una resurrección sin precedentes. Tesla dejó de ser el inventor olvidado para convertirse en el símbolo de la resistencia contra el corporativismo y el patrón de los genios incomprendidos. Internet fue el catalizador. En foros, blogs y redes sociales, la historia de cómo Edison lo estafó y cómo Tesla intentó dar energía inalámbrica al mundo se volvió viral. De repente, Tesla era el héroe del pueblo, el hombre que no buscaba dinero, sino el progreso de la humanidad. Esta nueva fama no se quedó solo en los libros. El nombre Tesla fue elegido para bautizar a la compañía de coches eléctricos más famosa del mundo, devolviendo el apellido del inventor a las carreteras y a los titulares financieros. Elon Musk y otros líderes tecnológicos empezaron a citarlo como su mayor inspiración, reconociendo que la visión de Tesla sobre un mundo conectado y eléctrico era, en realidad, el mapa de nuestra era digital. Hoy Tesla es un icono de la cultura pop. Aparece en películas, videojuegos y cómics, a menudo representado como un mago de la tecnología que lucha contra fuerzas oscuras. Pero más allá del mito, su verdadera victoria es que el mundo actual es, literalmente, su laboratorio. Cada vez que enciendes un interruptor, usas una red Wi-Fi o miras un motor de inducción, estás usando la mente de Nikola Tesla. El hombre que murió solo y arruinado en una habitación de hotel ha ganado finalmente la guerra de las corrientes a largo plazo. Su legado no son solo máquinas, es la idea de que la imaginación humana no tiene límites y que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a soñarlo, incluso si el presente no está listo para ellos. Aunque Nikola Tesla no vivió para ver la era de la información, sus huellas digitales están en casi todos los dispositivos que utilizamos hoy. No es una exageración decir que Tesla fue el arquitecto invisible del siglo XXI. Cuando utilizas tu teléfono inteligente, estás sosteniendo el sueño que él describió en 1901. Un dispositivo que permite recibir noticias y música desde cualquier lugar. Aquí están las tecnologías que usamos a diario y que nacieron en su mente. El Wi-Fi y Bluetooth, la transmisión de datos por ondas de radio sin cables, es la evolución directa de sus experimentos en Wardenclyffe. Tesla fue el primero en proponer el salto de frecuencia, una técnica esencial para que las señales inalámbricas no se interfieran. La carga inalámbrica. Los cargadores por inducción para móviles o cepillos de dientes eléctricos funcionan bajo el principio de la inducción electromagnética que Tesla perfeccionó con su bobina. Estamos finalmente eliminando los cables, tal como él predijo. El radar. Aunque se le atribuye a otros, Tesla describió el concepto de enviar ondas de radio para que rebotaran en objetos y detectaran su posición ya en 1917. Incluso la robótica y los drones tienen su origen en su pequeño bote teledirigido de 1898. Él lo llamó teleautomática y predijo que las máquinas realizarían el trabajo peligroso de los humanos. Hoy, los rovers que exploran Marte o los drones que entregan paquetes son los descendientes directos de aquel juguete que asombró al Madison Square Garden. El mayor homenaje técnico es, sin duda, el coche eléctrico moderno. El motor que impulsa a estos vehículos es una versión refinada del motor de inducción de corriente alterna que Tesla patentó en 1888.
sin escobillas, silencioso y extremadamente eficiente, sigue siendo la mejor solución para convertir electricidad en movimiento más de 130 años después. Tesla solía decir: el presente es de ellos, el futuro por el que he trabajado tanto es mío. Al mirar a nuestro alrededor, en un mundo saturado de señales invisibles y energía pulsante, es evidente que el futuro de Tesla ha llegado para quedarse. Hemos llegado al final de este viaje a través de la luz y la sombra. Nikola Tesla no fue solo un inventor, fue un profeta de la era tecnológica. Mientras otros buscaban el beneficio inmediato, él buscaba las leyes fundamentales del universo. Su vida fue una tragedia griega. El hombre que lo dio todo por la humanidad y terminó sin nada, excepto la compañía de las palomas, en una fría habitación de hotel. Sin embargo, su derrota fue solo temporal. Hoy su nombre brilla con más fuerza que el de cualquiera de sus contemporáneos. Tesla nos enseñó que la ciencia no es solo una acumulación de datos, sino un acto de imaginación pura. ¿Cuál es el verdadero mensaje de Tesla? La persistencia de la visión. A pesar de los incendios, las traiciones y la pobreza, nunca dejó de crear. Su mente era su santuario y su laboratorio. La naturaleza como fuente. Tesla no quería explotar el planeta, sino trabajar en armonía con sus fuerzas naturales, como el sol, el viento y el agua. La conexión global. Antes de Internet, él ya veía a la humanidad como un solo organismo conectado por hilos invisibles de energía e información. Nikola Tesla fue el hombre que domó el rayo para que nosotros pudiéramos leer estas palabras hoy. Fue el arquitecto de un futuro que todavía estamos tratando de alcanzar del todo. Al apagar la luz esta noche, recuerda que ese flujo silencioso de electrones que recorre tus paredes es el eco de un sueño que comenzó en la mente de un niño en una pequeña aldea de Croacia. Dejen que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno según su trabajo y sus logros. El presente es de ellos. El futuro por el cual he trabajado es mío. Nikola Tesla.